Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, continuando con esta serie de videitos cortos respecto a la materia enfermería en cuidados paliativos, el tema que vamos a tratar hoy es la comunicación. A ver, nosotros ya sabemos la comunicación terapéutica, sabemos lo que es la comunicación como proceso, emisor, receptor y un mensaje. Acá, desde la enfermería en cuidados paliativos, la comunicación tiene otra connotación, es decir, cuando vamos a atender a una persona enferma, con cáncer generalmente, que está en un estadio avanzado, o cualquier otro paciente con enfermedad en un estadio avanzado o en la etapa final de la vida, la comunicación que se instala entre ambos tiene características y tiene particularidades que deben ser tenidas en cuenta. Tiene que ver mucho la postura del profesional de enfermería ante esta nueva instancia de comunicación. Si bien no es un tipo especial de comunicación, sí tiene características y tiene connotaciones muy particulares. A ver, vamos a partir de que el cáncer es una enfermedad que atemoriza. Todos en la familia, en nuestra situación personal y en nuestra situación laboral, ya cuando el diagnóstico dice paciente que está cursando un cáncer, es como que ya uno siente temor, siente mucha ansiedad, mucha expectativa por qué irá a pasar, ¿no? Y bueno, por supuesto, tanto el paciente y la familia en particular. Avancemos. Si nosotros, como decíamos recién, sabemos que todo el proceso de la comunicación y la comunicación terapéutica, cuando hablamos de comunicación en esta instancia, tiene una connotación multidimensional y dinámico. A ver, este tipo de comunicación, a ver, está como más desarrollada en cuanto a la complejidad que debemos tener en cuenta. Por eso dice multidimensional y dinámico. Hay que tener en cuenta sobre todo el contenido, las relaciones y las interacciones. Vamos por parte. Cuando hablamos de contenido, por supuesto, es todo lo que se dice con palabras. Hay que prestar atención muchas veces al doble significado. Es decir, estamos diciendo algo y el doble significado el paciente lo puede percibir con un sentido denotativo. Es decir, objetivamente el paciente lo puede percibir de una manera en la cual nosotros intentamos ocultarlo o no nos animamos a expresarlo puntualmente con palabras. Es como cuando decimos algo a media o algo distinto, como con temor a expresarlo. Y el modo en que resuenan las palabras en cada sujeto en particular, es decir, cómo la persona lo percibe. Es decir, yo voy a decir algo completamente objetivo, ¿sí? Y se puede percibir como, no sé si un doble mensaje, pero un doble significado. Desde la objetividad yo lo transmito, pero tengo que tener en cuenta el sentido connotativo, es decir, cómo lo percibe la persona. Muchas veces decimos cosas y el otro la interpreta de otra manera. Entonces, en esta instancia tenemos que tener en cuenta ese contenido con esa característica, ¿sí? Lo que denota la objetividad y lo connotativo que está desde la subjetividad. Si se entendió un poquito lo del contenido, avancemos en cuanto a lo que son las relaciones. A ver, esta dimensión está constituida por todas las actitudes y conductas, ¿sí? Tanto del médico como del paciente, es decir, cómo se entablan las relaciones. Hay muchas veces relaciones de mucha más afinidad, de mucha más empatía, que se genera tanto desde el paciente al médico, del médico al paciente, del paciente a la enfermera, de la enfermera al paciente, ¿sí? Estas son las famosas relaciones. Y el modelo de relación, cuando está centrado en el médico, es una cosa, seguimos haciendo modelo hegemónico. Y cuando la relación está centrada en el paciente, la atención debe estar centrada en el paciente. Ahí partimos de una buena comunicación. Y después la otra instancia que tenemos que tener en cuenta son las interacciones, es decir,
todas las conductas y actitudes que dependen de los afectos que se desarrollan entre esa relación. Vieron que a veces hay pacientes que tienen otra connotación para cada uno de nosotros, como así al paciente lo mismo, ¿sí? Estos efectos son varios y tienen que ver más con la trascendencia que tiene la relación que se entabla desde la empatía y con la contrarreferencia. Como despacio. Siempre toda la interacción, debe basarse en la empatía, pero muchas veces, tanto desde el paciente hacia nosotros como de nosotros al paciente, hay situaciones en las cuales se genera la famosa contrarreferencia. Cuando hablamos de la contrarreferencia, ¿a qué nos referimos, mejor dicho? Son todas actitudes. Vamos despacito, a ver. Actitudes, emociones y conductas nuestras, conductas del profesional, que son consecuencia de la forma en cómo el paciente se relaciona con nosotros. Muchas veces nosotros desde lo profesional nos tenemos que olvidar o nos tenemos que adaptar a las actitudes, a las emociones, a las conductas, a lo que nos manifiesta el personal, que muchas veces una reacción del paciente que nosotros no la esperamos nos afecta y tenemos la actitud de contrarreferencia, es decir, si el paciente se relaciona de una manera, nosotros respondemos de la misma. Hay que tener cuidado con eso en esta instancia. El paciente está atravesando una etapa muy difícil, una etapa muy particular. Recordemos todas las situaciones y las emociones por las que atraviesa. Entonces, que la contratransferencia no nos afecte. Sabemos que se va a presentar y son situaciones por las cuales nos llevamos mejor con un paciente, con una familia, o son situaciones que se dan en la vida profesional y en la vida personal, pero muchas veces tiene que ver con esto, con la famosa contratransferencia, como yo respondo. Y por un momentito, si me olvido de que soy un profesional de enfermería, puedo engancharme, como quien dice, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, no contratransferencia. Bueno, a ver, dice, es más fácil empatizar con aquel que es más parecido a uno mismo. Sí, es re fácil, es más cómodo, seguro que nos vamos a llevar bien. Uno se involucra emocionalmente. También es más sencillo manejar las emociones cuando uno está advertido. Siempre en enfermería, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado, creo que en lo anterior, cuando uno tiene que tener una actitud anticipada, lógica, desde cuando va a hacer una intervención? ¿Sí? No reitero, no vamos a saber la respuesta, pero si yo voy ante una situación y sé que el paciente ya está informado de su diagnóstico, de su pronóstico, voy a tener ya una reserva en cuanto puedo preguntarme algo y cómo puedo responder. Entonces, siempre es más fácil tener toda la información en cuanto a el trato o la intervención que hagamos con el paciente. Cuando el paciente ignora su situación, puede sumarse una importante sensación de enojo. Esto tiene que ver mucho con, no haberlo ayudado a que comprendiera su enfermedad desde el inicio. De esa manera no estaría tan desválido y sin elementos para prepararse para su fin. Es decir, si no... A ver, me quedé con la duda si es desválido o desvalido, pero bueno, sepan perdonarme, se me mezcló. Es decir, cuando uno no lo ha ayudado a que comprenda su enfermedad desde el inicio, el paciente va a tener una actitud más de recelo, pero acá interviene también la comunicación con la familia para con él, es decir, si lo hizo partícipe de su diagnóstico, de su pronóstico. Muchas veces esa sensación de enojo está dirigida hacia los profesionales de salud. Bueno, emocionarse con el paciente es inevitable. No hay una no emoción ante una respuesta emocional. Creo que lo charlábamos en otro videíto cuando decíamos de que uno no es fácil dejar, como quien dice, la mochila en la puerta de la casa o en la puerta del trabajo. Las emociones nos acompañan hasta que, uno va elaborando el proceso para formar nuestra propia reserva para estar íntegros y poder ayudar. Los pacientes, sobre todo cuando están asustados, observan atentamente y si bien no tenemos mucha experiencia desde las prácticas,
desde lo profesional, yo les puedo asegurar que todo paciente sabe, lo percibe, sabe, ¿sí? No lo sabe con certeza, pero sabe. Por eso la comunicación no verbal debe ser coherente con el contenido de lo que estamos diciendo. ¿Mm? Bueno, hay destrezas que tenemos que desarrollar, como las actitudes corporales del paciente, observarlo, escuchar empáticamente, analizar objetivamente, porque a veces tomamos empatía o sentimos empatía, pero eso nos hace perder la objetividad. Permitir los silencios, también a veces es necesario escuchar, no necesitamos hablar, solamente escuchar. Explicar dentro de nuestros conocimientos y creencias y aceptar que muchas cosas no las vamos a saber seguro. Brindar la información suficiente y comprensible. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que es la comunicación progresiva? Muchas veces decimos muchas cosas de más o en el momento que el paciente percibe solamente lo más importante y lo demás lo toma como secundario. Siempre debemos verificar que el paciente comprenda, verificar si el profesional entendió lo que el paciente o la familia le han comentado. Tener conciencia de que las emociones contrarreferenciales existen, están y pueden ser perjudiciales para el paciente. Brindar siempre un espacio para las preguntas y las dudas. Y como cierre ya, recordar esto. La verdad es un derecho de las personas. Todos tenemos derecho a la verdad, pero cuidado, la verdad no siempre es una obligación. Algunas personas no desean saber demasiado y nadie tiene derecho a decidir sobre el otro. Acá es como una dualidad, ¿sí? El paciente tiene derecho, pero cuidado, muchas veces en su mismo derecho tiene el derecho a no querer saber. Entonces parece un juego de doble mensaje, pero recordemos esto, siempre, la verdad, partamos de esto, es un derecho, pero no una obligación. Bueno, como siempre, espero haber sido lo más clara posible y que el video les sirva. Muchísimas gracias y estaremos viéndonos, oyéndonos, mejor dicho, ¿sí? Muchísimas gracias.